Buenas, mi nombre es Edgar Vázquez. El video es para determinar la influencia de los factores externos de la inspección criminalística de la escena del crimen. Para elaborar este trabajo se consultaron páginas web, leyes, monografías y libros relacionados con el tema. No existe una norma que determine el número de personas que deben ingresar a la escena del crimen. Sin embargo, es recomendable que sea el menor número de personas posible para así proteger la escena del crimen. En este sentido, se afirma que los factores externos son tan importantes como los factores humanos y tienen gran influencia durante el procedimiento de inspección en la escena del crimen y en la labor del perito criminalístico. Debido a lo aquí expuesto, dio motivo a abordar el estudio de los factores externos en la inspección criminalística de la escena del crimen. Con este tema se trata de proporcionar material para dar soluciones y poner en conocimiento al profesional del derecho. Estudiantes que existen factores que pueden cambiar la decisión del juez. La fase de inspección de la escena del crimen es decisiva en la investigación del delito. Llevada de forma eficaz, contribuirá a esclarecer y determinar al culpable del delito. La línea de investigación corresponde penal y procesos constitucionales, recabando evidencias e indicios de forma organizada y sistemática por la que no cabe la arbitrariedad o ilegitimidad. Las bases teóricas son variables estudiadas en lo que se va desarrollando el proyecto, siendo argumentado por el proyecto. Entre estas se tienen la criminalística, que es el conjunto de procedimientos y técnicas aplicables en la búsqueda y recolección en el estudio del material científico del crimen para llegar a su prueba, logrando la reconstrucción del hecho, la identificación del autor, de los medios y convicción de la víctima. Los factores externos son los factores como el clima, la temperatura, la lluvia. Son fenómenos inciertos que afectan de varias formas. Una de ellas claramente es la investigación de un hecho delictivo, puesto que este será un problema para el Ministerio Público cuando sus respectivas diligencias, ya que el clima ocasiona deterioro en la misma. En este mismo orden, la idea es que los factores externos, la inspección criminalística, determinan la calidad de la investigación en la escena del crimen realizada por un funcionario del Ministerio Público. Por lo tanto, se observa que es imprescindible para que el perito pueda realizar la eficaz labor criminalística de acuerdo a las exigencias del COP. Por lo tanto, el manejo adecuado de los factores externos disminuye las consecuencias no deseadas de esto, produciendo la labor positiva por los expertos de la investigación. La metodología es la médula del plan, donde el diseño de la investigación sirve de aporte al investigador en el proceso de planeamiento del trabajo, que quiere abordar la perspectiva del método científico. Paradigma cualitativo. Los métodos de investigación es el método utilizado para la investigación, es el deductivo analítico, el cual permite describir de lo general a lo particular una situación determinada. Y el método analítico es el análisis que inicia el proceso de conocimiento a partir de la identificación de cada uno de los elementos que caracteriza una realidad. Los tipos de investigación: la investigación fue de tipo documental, jurídico y dogmática. El nivel: por los objetivos expuestos, la investigación es de nivel descriptivo, ya que se observará y se desarrollará factores a causa de características del tema en estudio, hechos y características fundamentales. La técnica de investigación es la información proveniente de textos, revistas y estudios relacionados con el tema que se recolectó y se seleccionó, y luego se incorporó el texto definitivo. Toda esta técnica se realizó mediante el fichaje y aplicada mediante la utilización de fichas. Se hicieron varios procedimientos de investigación, 3 tipos de procedimientos, que es buscar la información, se hizo en 3 etapas: organización de la información y análisis de la información. Y la estructura del trabajo
de la investigación. El hallazgo y el análisis del resultado. La investigación penal constituye un constante ejercicio de formulaciones e intelectuales, planteamiento de conjeturas y elaboración de posibles que se corresponden a aquella parte de los hechos susceptible de ser verificada a través de la prueba. El desarrollo de este ejercicio evidencia la justicia, especialmente la penal, se encuentra íntimamente asociada a la búsqueda de verdad y no se trata de verdades absolutas, metafísicas y menos religiosas, sino una actividad con un alcance limitado. Es decir, la finalidad de la prueba como institución jurídica es la de permitir alcanzar el conocimiento probable y circunstancial de los enunciados fatídicos del caso. Por consiguiente, aunque el proceso penal se oriente a la búsqueda de verdad, al derecho procesal penal no le interesa solo exclusivamente la averiguación de la verdad, sino esclarecer principios, reglas y normas que rigen el enjuiciamiento o juzgamiento de personas señaladas de haber cometido un delito imputado, regulando el proceso penal desde su inicio hasta su finalización. En este mismo orden de ideas, se puede decir que la fase preparatoria o de investigación, el COD menciona que es la fase para determinar si existen o no suficientes razones para interponer acusación contra una persona y solicitar su enjuiciamiento o, en caso contrario, solicitar el sobreseimiento del archivo de la causa. En este sentido, se debe entender que la fase preparatoria o de investigación es dirigida por el Ministerio Público y tiene como finalidad, según el Código Procesal Penal, la preparación del juicio mediante la investigación de los hechos en búsqueda de la verdad, recabando elementos de convicción. Es bueno acotar que cuando se habla de elementos de convicción, se refiere a toda evidencia o indicios que puedan recabar la escena del crimen, los cuales deben ser lícitos, útiles, pertinentes, necesarios para esclarecer los hechos. Sin embargo, estos pueden ser alterados por factores solo humanos, sino también externos que cambian la veracidad del proceso. El análisis del resultado. La investigación criminal tiene como finalidad establecer la verdad de los hechos y la responsabilidad de los mismos, con el fin de descubrir, comprobar científicamente el delito cometido. Por lo tanto, la criminalística es para dar el cumplimiento de su objetivo y la finalidad de contribuir a aquellos de la investigación. Para concluir, debemos decir que la contaminación de la escena del crimen está relacionada con el tiempo que demora los expertos en llegar al sitio, y a menor tiempo, menos contaminación. En este mismo orden de ideas, los factores externos, físicos, biológicos y químicos pueden alterar la inspección criminalística, los cuales deben ser manipulados por expertos criminalísticos capacitados para llevar la actividad correcta en la escena del crimen. De no ser así, podría alterar o estropear la idoneidad de los indicios y evidencias encontrados en el lugar de los hechos. Entre algunas de las consideraciones que debe tener un profesional en la protección y custodia del sitio es impedir el acceso a los sujetos extraños o bien limitar la cantidad de los mismos oficiales de la policía en el sitio, ya que en esta última forma también es posible que con la presencia excesiva de investigadores provoque la alteración y destrucción importante de la evidencia. Reflexiones. Las personas que intervengan en el proceso, ya sea investigador policial, el patólogo forense, los peritos, inclusive los afectados o los denunciantes, todos estos deben colaborar y trabajar en el equipo para poder llegar a un objetivo común, como el esclarecimiento del crimen o el delito que atente contra la propiedad de las personas, de forma transparente y de mano con la ciencia forense, con lo cual se respetará este debido proceso.